Ok, pues en primer lugar, pues muchísimas gracias por invitarme, ¿no? Entonces, bueno, me habían comentado que la plática es más bien como para muchos estudiantes de licenciatura y más o menos como ese antecedente. Y por lo tanto, pues bueno, traté de hacerlo como un poco más sencillo, sin meter como tantas cosas, como si fuera la clase más de posgrado, ¿no? Entonces, este título de Tiempos de Divergencia más allá de las filogenias pues fue un título que salió así como como en colaboración, ¿no? Pero, y refleja mucho de lo que a lo mejor es la filosofía que tenemos en los diferentes cursos en los que tengo oportunidad de participar, en donde siempre les platico a los estudiantes que yo cuando hice el posgrado, pues bueno, prácticamente hacer la filogenia y resolver si un grupo era monofilético o no, y a lo mejor trabajar con la nomenclatura, etcétera, era como un buen objetivo para el trabajo y tan, ¿no? Te titulabas y eras feliz y te ibas a otro lado. Pero hoy en día la filogenia no es el punto al que quieres llegar, sino es el punto de origen. Y es el punto en el que inicia la investigación y es lo que utilizas para poder contestar diferentes tipos de preguntas biológicas, ¿no? Que tienen que ver con los patrones que recuperas en las filogenias y las preguntas que te puedes hacer a partir de ahí y cómo demonios contestarlas, ¿no? Que es lo que viene de divertido, ¿no? Entonces es como un poco también, sí, más allá de solamente tener las filogenias o algo así como usos y abusos de las filogenias, ¿no? Entonces, aquí les puse mis vías de contacto. Bueno, este es el Twitter, el correo y también por ahí anda mi canal de YouTube. Entonces, que creo que va a tener nuevo contenido este semestre, porque, bueno, así son las cosas, ¿no? Entonces, ok, la idea en lo general del reloj molecular es prácticamente un concepto que pretende explicar, ¿no? Como dice ahí, el proceso de acumulación de cambio entre las especies a través del proceso de diversificación de las mismas, ¿no? O sea, el vulgo a través de su evolución, ¿no? Descendencia con modificación. Entonces, a lo mejor uno podría escuchar esto y decir así como que, ¿qué es eso, no? ¿De qué se trata? Pero en realidad, si uno piensa a lo mejor en el hongo ancestral hipotético y luego cómo se van divergiendo los hongos, ¿no? Cómo se da este proceso de diversificación a través del tiempo. Entonces, claro, esto sucede si nosotros viéramos la película o tuviéramos la oportunidad de atestiguarlo, entonces nosotros podríamos ver eventos a lo mejor como este evento de especiación que fue seguido de la permanencia de este linaje y luego su posterior extinción, y eso sucede a través de un montón de tiempo, ¿no? Entonces, ese proceso, a través de ese proceso, o lo que vemos nosotros, ¿no? Ayer, más o menos como a las 5 de la tarde, lo que nosotros podemos ver de toda esa diversidad que surgió a partir de ese proceso de diversificación, a partir de un ancestro común más reciente, genera un montón de diversidad morfológica, o esa como divergencia morfológica, de esas distintas esas diferencias que pueden ser tan explícitas que podemos ver formas, en este caso, coraloides, gastroides, los boletales, etcétera, etcétera, ¿no? Toda esta diversidad, estas especies que parecen morfológicamente tan distintas, tan divergentes. Pero esa divergencia morfológica también implica una cierta divergencia molecular. Tiene que poder verse también esa divergencia, ese grado de diferencia en las secuencias, ¿no? Y eso es un poco o un mucho lo que viene atado a esta idea del reloj molecular, ¿no? La secuencia ancestral hipotética, los descendientes de esa secuencia van cambiando, ¿no? Aquí sí, de plano, lo único constante es el cambio, ¿no? Ahora bien, diferentes procesos biológicos pueden ser los que actúan para fijar ese cambio, pero el cambio siempre se va generando, siempre hay cambio. Si no hubiera cambio, no hay evolución, ¿no? Así de fácil. Entonces, mientras más tiempo transcurre desde que teníamos a la secuencia ancestral hipotética, más diferencias se van acumulando entre los descendientes, ¿no? Entonces, este grado de divergencia entre las secuencias, que tan diferentes son entre sí, aumenta conforme va transcurriendo el tiempo, ¿no? Entonces podemos asumir que a lo mejor, aunque no sepamos con todo detalle cuánta cantidad de diferencias se van acumulando por unidad de tiempo, lo que sí sabemos es que en poco tiempo es plausible asumir que se acumula poca diferencia y en una
mayor cantidad de tiempo, hay más oportunidad de que se acumule una mayor cantidad de diferencia. Entonces, esta divergencia puede tener una pista, puede llevarnos, puede estar correlacionada con esta cantidad de tiempo transcurrido. Mientras mayor divergencia, más diferencias se acumulan. Asumimos que esto es reflejo de que ha transcurrido una mayor cantidad de tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir o qué implicaría esto de mayor cantidad de tiempo? ¿No? Entonces tenemos ahí de nuevo la filogenia, o esta es casi como una genealogía, el proceso de diversificación de estos hongos a través del tiempo. Y entonces, ¿desde cuándo empezamos a contar ese tiempo? A partir del momento de que asumimos, de que sospechamos o de que tenemos esta hipótesis de que existió el ancestro común más reciente de todas las especies que estamos comparando, ¿no? Aquí acuérdense que siempre esto va como acotado a lo que estamos comparando, ¿no? Entonces, desde el momento en el que vivió el ancestro común más reciente de las especies que comparamos hasta el día de hoy, o bueno, ayer más o menos como a las 5 de la tarde. Entonces, esa es la cantidad de tiempo que ha transcurrido. Si fue mucho tiempo, asumimos que puede haber transcurrido una gran cantidad puede haberse acumulado una gran cantidad de divergencia morfológica, molecular, etcétera, etcétera, ¿no? Acá está el Most Recent Common Ancestor, como seguramente lo encontrarán en los libros de texto y en las revistas, que es el ancestro común más reciente, ¿no? En español. Entonces acá que parece como un chicle masticado, pero es que más bien como un hongo de los de pagoda, ¿no? Los cambios, ahora bien, este concepto original, en su concepción original del reloj molecular, concebía que los cambios se acumulan a una tasa constante. Entonces, a lo mejor aquí deberíamos de haber traído otra vez el meme del moreno diciendo que, pero bueno, a eso regresaremos en un momento. Pero la idea original, en su concepto original, decía que los cambios se acumulan a tasa constante, ¿no? Entonces, si uno tiene, a lo mejor si sospechamos que este Geastrum tepexensis, descrito por Susana Magallón hace algunos ayeres, es o corresponde con el ancestro común de este linaje, ¿no? Tenemos la edad del ancestro común más reciente, asumimos que hubo una tasa constante y podemos tener la cantidad de cambios a partir de las secuencias y del alineamiento. Entonces tenemos los ingredientes necesarios para poder calcular la longitud en tiempo o calibrar en una escala temporal absoluta estas ramas, ¿no? Partimos aquí de que asumimos que ha habido una tasa constante a través de todo el proceso de diversificación del linaje, que pueden haber sido esos, en este ejemplo de juguete, estos 5.3 millones de años, o a lo mejor en el caso de las angiospermas 120 millones de años, o en el caso de los hongos verdaderos unos sólidos 850 millones de años, ¿no? Entonces, esta cantidad de cambios, la cantidad de cambios o la cantidad de cambio la obtenemos a partir del marcador molecular. Entonces, claro, aquí estamos también asumiendo que, que hicimos una buena selección de nuestro marcador, que nuestro marcador tiene la información pertinente, tiene un buen proxy de este proceso, ¿no? Con base en la tasa estimada, ¿no? Podemos estimar la longitud de las ramas en millones de años y ya está, ¿no? Coser y cantar, esto es facilísimo. Qué divertido es el reloj molecular. A partir de este proceso, lo que nosotros generamos es un cronograma que nosotros también podemos describir como, en este caso, en el caso específico de este cronograma particular de un ejemplo yo creo que no creo que a Dariana por ahí le resultará a lo mejor familiar. Este árbol ultramétrico también es un cronograma, las ramas son proporcionales a la cantidad de tiempo transcurrido. Este 0 representa ayer a las 5 de la tarde, 0 millones de años. Este menos 50 es 50 millones de años en el pasado, 100 millones de años en el pasado y así sucesivamente, ¿no? Hasta por acá que son como 370 y tantos. Un árbol ultramétrico es aquel en el que todas las puntas, o sea, todas estas puntitas, todas estas especies terminales de ayer a las 5 de la tarde, la distancia entre cada una de estas puntas y la raíz es exactamente la misma para todas las puntas. ¿Y por qué? Porque todos estos terminales vivieron ayer a las 5 de la tarde, estaban vivos todavía. Y la distancia entre ayer a las 5 de la tarde y el ancestro común más reciente de todos ellos es la misma para todos. ¿Ok? Entonces, ese es un árbol ultramétrico y este es el árbol
el árbol calibrado o el cronograma más comúnmente, más frecuentemente generado, empleado. Y de hecho algunos métodos, como por ejemplo los métodos de biogeografía paramétrica y me parece que también los métodos de diversificación asociado a estado de carácter, necesitan este tipo de cronogramas, necesitan árboles ultramétricos, pero también tenemos otras opciones u otras posibilidades, como por ejemplo árboles que son cronogramas, pero que no son árboles ultramétricos. Aquí otra vez sale el meme, aquí, o a lo mejor el Pikachu sorprendido. En este caso, en estos nuevos modelos que estamos empezando, bueno, nuevos, a lo mejor estamos tratando de perfeccionarlos como comunidad interesada en el tema desde hace unos 10 años, no, unos 10 o 12 años, en donde estos puntos rojos representan fósiles que se incorporan en el análisis y como pueden ver, estos fósiles pueden ser también especies terminales y por lo tanto esta punta no llega hasta el momento, no es sincrónica con el resto de las puntas negras. Esta de acá abajo tampoco. Entonces, ¿por qué? Porque este terminal se murió hace 50 millones de años. ¿Ok? Entonces, este árbol también es un árbol, es un cronograma, es un árbol obtenido con técnicas que coloquialmente referimos como de reloj molecular, pero no es un árbol ultramétrico. ¿No? Este lo saqué de un ejemplo de HIT de 2020. Es un árbol calibrado, pero no es un árbol ultramétrico. Entonces, por eso ustedes van a empezar a ver en la literatura, bueno, literatura a lo mejor es Shakespeare y Cervantes, ¿no? En los artículos ustedes van a empezar a ver que los árboles calibrados, o que la gente se refiere a estos árboles, a este tipo de filogenias, más como árboles calibrados y no tanto como árboles o de reloj molecular o ultramétrico, etcétera, sino simplemente en el concepto más general de árbol calibrado o time calibrated phylogeny, se lo pueden encontrar seguramente, ¿no? Filogenia calibrada. El estimar esta filogenia calibrada implica estimar los tiempos de divergencia, que son el momento en el que estos nodos, en el que estos nodos internos divergieron, ¿no? Eso es lo que pomposamente o técnicamente llamamos estimación de tiempos de divergencia, ¿no? Y que se lo van a encontrar también así seguramente en los artículos, ¿no? Entonces, ahora bien, esta idea del reloj molecular estricto, este concepto que intenta describir este fenómeno, cuando se les ocurrió a Sutherland y Pauling en los 60s, a mediados de los 60s, a lo mejor, sí, cuando uno ve esta historia de la filogenética, a lo mejor piensa uno que, o sea, allá afuera de sus oficinas ocurrían un montón de cosas y ellos estaban tratando de ver si el reloj molecular era estricto o no, ¿no? Entonces, pero cuando a ellos se les ocurrió esta idea y lo tomaron como, empezaron a describirlo, oigan, miren lo que hemos encontrado, la tasa de variación parece ser constante, etcétera, etcétera, en las secuencias, fue así como lo que estaba esperando Kimura, Cantor y otros más, como para decir, sustentar esta idea de la evolución neutral, ¿no? Ah, bueno, la evolución en las secuencias es neutra porque no, la tasa parece ser constante, no se afecta por ningún tipo de proceso de presión de selección, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y este es un ejemplo a lo mejor muy bonito para alguien que estudia a lo mejor filosofía de la biología o algo por el estilo, en donde a lo mejor tratar de demostrar que si se puede falsear la idea de la evolución neutral, falseando la idea o refutando el reloj estricto, ¿no? Pero eso era el reloj. A lo mejor el reloj molecular estricto como lo trae implementado Mega y otros paquetes que no son específicos, sino están como más bien como paquetes generales, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las que vienen ahí, ¿no? Entonces, ahora bien, este concepto del reloj molecular, árboles calibrados, ya vimos que los árboles calibrados pueden ser ultramétricos o no. Algunos métodos, como les comentaba, requieren árboles calibrados de tipo ultramétrico y otros tipos de análisis no los requieren, ¿no? Tiempos de divergencia implica estimar en ese momento en el que ese nodo divergió y bueno, de nuevo, es la filogenia estas relaciones de parentesco representadas con árboles dicotómicos debemos de entender que es una especie como de modelo con sus limitaciones y estos eventos de divergencia, de estos eventos de especiación siempre son dicotómicos, ¿no? Aunque a lo mejor en la naturaleza sucedan de otra manera. Pero esto es así como
la manera en la que se lo van a encontrar referidos. Entonces, el reloj molecular, si nos ponemos un poco quisquillosos en sentido estricto, es un concepto que pretendía describir este fenómeno descrito por Sutherland y Pauling en los 60s y que partía del supuesto de la tasa constante, ¿no? Y a partir de ese tipo de cosas se generan árboles calibrados, ultramétricos o no, etcétera, etcétera. Pero, ahora sí, la presunción de la tasa constante, a lo mejor, pues, del reloj molecular estricto, a lo mejor, pues, levanta la ceja de más de una persona, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la filogenia inferida de los agarical, bueno, hasta aquí hay hasta aquí trinomicetos, hasta abajo, estos los hongos acuáticos, de Fludas del 2012. ¿No? Esto ya está un poco más actualizado, pero esta filogenia está chiquita y cabe aquí en la presentación. Entonces, estos son como 812 millones de años, sólidos 812 millones de años. Incluye desde hongos acuáticos, luego los hongos que crecen en el azúcar o que crecen en el pan, en las tortillas, cuando se caen atrás del refri y luego uno mueve el refri y los encuentra ahí y se escandaliza. ¿No? Incluye levaduras, incluye moritas, incluye trufas, incluye huitlacoche, champiñones, incluye de todo, el hongo de los pitufos, etcétera, etcétera. El asumir una tasa constante a través de todo este proceso de diversificación implicaría una tasa constante que cubra 812 millones de años de diversificación y que asuma que la tasa de evolución molecular en un hongo acuático es la misma que en un hongo simbiótico que vive en un bosque de pino encino o de pino ahí en la Malinche, ¿no? Entonces, esa presunción es como que muy, 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 muy fuerte y es como un compromiso muy, muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, lo que sospechamos y lo que hemos ido documentando a través del tiempo es de que las tasas estrictas, es de que las tasas constantes son más bien lo menos constante, son excepciones muy, muy, muy puntuales, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué casos sí podemos encontrar tasas que son relativamente constantes? Al parecer en la evolución del genoma mitocondrial de los homínidos, ¿no? Pero en el resto de la diversidad biológica, lo que es más frecuente encontrar o documentar es heterogeneidad de tasas. Y la heterogeneidad de tasas no solamente se da a través del tiempo, no solamente los hongos tuvieron una tasa de evolución hace 800 millones de años, hace 120, hace 50, etcétera, sino que es distinta a través de los linajes. Entonces, la heterogeneidad va no solo de las puntas hacia la raíz, o sea, hubo una tasa hace 50, otra tasa hace 80, la tasa se acelera, se disminuye, etcétera, etcétera, va subiendo, bajando a través del tiempo, sino que entre diferentes linajes, los agaricales tienen una tasa, los hongos ectomicorrícicos, los simbiontes, pueden tener una tasa de evolución que es distinta a la de las levaduras, ¿no? Muchas de estas cosas ahora sabemos que dependen de los ciclos de vida, ¿no? Las tasas de evolución en bacterias son una cosa salvaje, son rapidísimas, ¿no? Hay estos papers de un análisis de reloj molecular y diversificación en enterobacterias, o sea, las que viven en nuestra panza, que demuestra o que documenta el proceso de diversificación a través de que nosotros como especie aprendimos a hacer minería y empezamos a sacar cobre de la tierra, o sea, empezamos a enseñar el cobre, a sacar cobre de la tierra y como el cobre empezaba a rondar en el ambiente, las bacterias aprendieron a incorporarlo en su metabolismo y especiaron. Entonces, en lo que se diversificaron los linajes de enterobacterias, nosotros aprendimos a hacer minería, ¿no? Entonces, así de heterogéneo puede ser, ¿no? Entre linajes y a través del tiempo. Entonces, la idea del reloj estricto, ¿no? Ahí debería de salir un poco más relajado, porque ahí también hasta se mochó un poco, pero se relaja la idea del reloj estricto. Ahí está ya relajada, ¿no? Entonces, las técnicas del reloj relajado, que es lo que llamamos hoy, que es las técnicas que utilizamos hoy en día, implican asumir que las tasas no son homogéneas ni a través del árbol ni a través del tiempo, ¿no? Entonces, que puede haber heterogeneidad tanto de arriba hacia abajo, o sea, entre linajes, como de las puntas hacia la raíz, o sea, a través de los diferentes episodios, tanto dentro de un linaje como entre diferentes linajes, ¿no? Ahora bien, relajar la presunción implica dos grandes primeras opciones, ¿no? Entonces, asumir
Aquí en este muy buen paper, está en este muy buena revisión de Simon Hu. Simon Hu es un buenazo y tiene unos papers de calibración que están muy buenos, ¿no? O sea, son muy ilustrativos. Y es decente, medianamente decente para que se le entienda, ¿no? O sea, sí sabe escribir. Entonces, este paper tiene esta representación como en colores y en diferentes, acerca de las diferentes tasas, ¿no? Tenemos el cronograma, que es nuestro objetivo, en este caso es un árbol ultramétrico. Los diferentes colores en las diferentes ramas implican diferentes tasas de acumulación de cambios por unidad de tiempo. 0.3 cambios por millón de años, un cambio por millón de años, y así sucesivamente. Eh, el reloj estricto asume que la tasa es igual y es homogénea a través de todo el árbol. Todo el árbol tiene un solo color. Ahora bien, podemos tener dos opciones, dos grandes sopas para relajar la presunción del reloj estricto. Que el número de tasas sea menor al número de ramas, que son los llamados relojes locales, o que el número de tasas disponibles posibles para el árbol sea igual al número de ramas, que son ya lo que en sentido estricto son los relojes relajados y es lo que utilizamos en BEAST, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, un reloj, estos relojes locales, en donde, por ejemplo, en este reloj de la figura C, a lo mejor... bueno, ok. Ahí está. Vamos a hacerlo un poco más grande. En este reloj de la figura C, tenemos tres diferentes tazas posibles, ¿no? Entonces son la taza dorada, la taza azul y la taza roja. Y aquí se las asignamos a diferentes clados, no de manera arbitraria, sino supuestamente estas primeras implementaciones de los relojes locales de mediados de los 90, principios de los 2000, pretendían buscar las características biológicas de cada uno de los clados, etcétera, y partir el árbol un poco, no como arbitrario, sino sustentado más en la biología del bicho, ¿no? Pero sí, o sea, era una presunción que no se ponía a prueba, ¿no? Luego, las implementaciones más recientes de los relojes locales, o sea, de estos relojes en donde hay menos tasas, en donde la cantidad de tasas disponibles es menor a la cantidad de ramas, pero es mayor a 1, o sea, no es un estricto, pero tampoco es uno completamente relajado. Entonces, hoy en día nos permiten asignar de manera bayesiana, con inferencia bayesiana, las tasas en las diferentes ramas dependiendo de qué tasa le ajusta mejor ahí y son cadenas de Markov Monte Carlo las que intentan acomodarlo ahí, ¿no? Esos relojes locales están implementados en alguna versión de BEAST, debe de ser en BEAST 1.10 y son el paper donde se describe ese método debe ser como de 2010, una cosa así, ¿no? Entonces, básicamente también son tipos de métodos que intentan darnos una solución que sea razonablemente útil para el caso en el que a lo mejor estamos haciendo una filogenia con 700, 800 terminales y utilizar un método completamente relajado es muy difícil, pero nos interesa utilizar algo que sea diferente a máxima verosimilitud, ¿no? Y queremos utilizar algo bayesiano, entonces a lo mejor podemos utilizar algo de este tipo, ¿no? Entonces, las tasas locales, esto es lo que les platicaba hace un momento, los relojes locales y estos multitasa discretos, ¿no? Entonces, hay tasas, las tasas ya están preestablecidas y se asignan en las diferentes ramas dependiendo de qué es lo que mejor le ajusta en el gran modelo, ¿no? Bayesiano. Y los métodos en donde, bueno, aquí a lo mejor con diferentes grados de éxito los autores lograron colorear los diferentes matices en las diferentes ramas. Pero la intención de esto es que las ramas, cada rama tenga una tasa diferente, ¿no? Entonces tenga su propia tasa. Claro, a lo mejor en algunos tipos de implementaciones las tasas pueden ser más diferentes o puede haber una mayor cantidad de diferencia entre ramas contiguas y en otras, como por ejemplo, los modelos que asumen autocorrelación, las tasas son más semejantes entre sí. Esta familia de modelos relajados de tasas que asumen autocorrelación, en cierta manera uno podría pensar, bueno,
son modelos derivados de modelos a su vez llamados de movimiento browniano, que no son el movimiento de los brownies, que a mí me gustaría más a lo mejor, sino este movimiento descrito por este botánico Brown a principios del siglo XX, en donde pretendía describir cómo se mueve un grano de polen que cae en un estanque de agua. Entonces, tiempo cero, el grano de polen está en un punto. Tiempo uno, el grano de polen ya no está en el punto cero, pero está en un punto diferente, pero no muy lejano del original. Y así sucesivamente. Se va moviendo de a poquito. Los modelos que asumen autocorrelación van variando las tasas, pero de a poquito. La tasa del descendiente es relativamente semejante a la tasa del ancestro. Esto puede sonar muy gradualista, muy conservador, etcétera, pero puede tener sentido a lo mejor cuando hablamos de relojes moleculares o de modelos para tiempos de divergencia en especies muy cercanamente emparentadas, las especies de un género, etcétera, etcétera. En el otro espectro de los modelos que le permiten a cada rama tener su propia tasa, están los modelos que no asumen autocorrelación. Claro, no es que hagan lo que se les dé la gana. Básicamente, a partir de un promedio de las longitudes y de la desviación estándar de las longitudes del árbol, eso es lo que en cierta manera constriñe hasta dónde pueden crecer las tasas. O sea, no puede ser que de repente una tasa de 0.1 cambio por millón de años, la siguiente rama o la rama descendiente tenga una tasa de 25 cambios por millón de años. O sea, eso no tiene una muy baja probabilidad de que suceda al momento de implementar el modelo. Y claro, estos son modelos bayesianos en donde la tasa se asigna con una cierta probabilidad durante la cadena de Markov-Monte Carlo en una cierta rama, y las diferentes tasas que se le asignan a la misma rama, la tasa es una tasa en particular se asigna en proporción directa de su probabilidad posterior y bla, 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 ¿no? Todo lo que ya les habrán platicado cuando les platicaron de cadenas de Markov-Monte Carlo, ¿no? La autocorrelación implica un cambio más gradual, la no correlación permite variaciones más grandes, ¿no? Dentro de toda esta familia, nosotros podemos tener también modelos con o sin autocorrelación, y la manera en la que se distribuyen las tasas o el área de donde se van a muestrear las tasas que se van a tratar de poner en cada una de las ramas, puede tener una forma de log normal o exponencial, ¿no? Estas distribuciones tienden a variar alrededor de la media, o las exponenciales favorecer cambios un poco más pequeños, ¿no? Modelos sin autocorrelación permiten variaciones más bruscas, ¿no? De nuevo, si uno lo piensa así, a lo mejor para tratar de seleccionar el modelo que más le convenga para su investigación, uno puede pensar que a lo mejor los modelos de autocorrelación pueden tener más sentido y uno los puede argumentar de una manera más práctica en grupos de especies que están más cercanamente emparentadas, y a lo mejor donde sospechamos que ha habido poca extinción, y en cambio los no correlacionados a lo mejor pueden describir mejor situaciones en donde ha habido algo de extinción, y a lo mejor el muestreo incluye, no sé, algunas especies por género en una familia muy grande o algo por el estilo, ¿no? Entonces, claro, esa sería una manera un poco más como lírica de seleccionar el modelo, o uno puede confiar en utilizar factores de Bayes o alguna otra cosa así para escoger entre el modelo que mejor se ajusta a sus datos, ¿no? Entonces, bueno, siempre me pasa, ¿verdad? Hablo antes de que salga la lámina. La autocorrelación puede depender del nivel de estudio, la selección del modelo puede depender de qué tanto sepas de tu set de datos, o te puedes ayudar para refinar en las, ¿cómo se llama? En factores de Bayes y otros métodos bayesianos para poder comparar entre diferentes modelos, ¿no? Entonces, esta revisión está muy buena, está como muy grande, pero está muy buena. Aquí de nuevo aparece nuestro autor favorito para reloj molecular, que es Simon Wu. Y entonces en esta revisión, en este paper, viene esta lámina en donde intenta ponernos un mapa de cómo es todo el proceso bayesiano para tratar de inferir estos tiempos de divergencia, para tratar de generar estos árboles calibrados, ¿no? Entonces, como buen método bayesiano, necesitamos una función de verosimilitud, ¿no? Esa función de verosimilitud se compone tanto del modelo de sustitución de nucleótidos, porque recuerden, el modelo de sustitución de nucleótidos nos va a ayudar a inferir la cantidad de cambio entre cada uno de los nodos.
si hubieron 5 cambios, 10 cambios, etcétera, etcétera. Y ahora necesitamos después una tasa para decirnos la velocidad a la que sucedieron esos cambios, ¿no? Entonces, vamos a tener por acá diferentes tasas que pueden ser exponenciales, log normal, lo que estábamos hablando hace ratito. Y después también vamos a necesitar algo que nos ayude a anclarnos en la realidad. O sea, un punto de calibración, evidentemente lo que mejor nos ayuda a anclarnos en la realidad es un buen fósil que nos ayuda a decirnos esa rama en qué parte de la historia de la vida se coloca, ¿no? Nosotros podemos tener un estimado de la longitud de la rama en cantidad de cambios buenísimo porque tenemos un set genómico y tenemos muchísimos caracteres y todos son altamente informativos y sabemos la cantidad de cambio entre dos nodos y Corrim tenemos el mejor modelo porque lo seleccionamos con factores de Bayes y tenemos la mejor muestreo de tasas y los mejores valores para las tasas en ese punto del árbol. Pero si de repente nuestro punto de calibración está muy, muy chafa y a lo mejor podemos errar completamente el estimado del tiempo de divergencia, ¿no? Entonces, en realidad, como ven aquí en esta sección verde, es la que representa a los priors, o sea, como buen método bayesiano, necesitamos priors, necesitamos una función de verosimilitud, y claro, pues de preferencia, si vamos a hacer reloj molecular, pues algunas secuencias, ¿no? Es muy útil tenerlas. Entonces, estos priors, si bien seguramente cuando platicaron de métodos bayesianos para inferir topologías, les dijeron que los priors, por lo general, por ejemplo, en Mr. Bayes, los priors para las topologías son planos, son no informativos, son flat y son relativamente poco importantes o no los usamos tanto. Pero en todo lo que viene después, todo lo que es tiempos de divergencia, tasas de diversificación, todo ahí que utilizamos métodos bayesianos, los priors son cruciales, son importantísimos. Y los puntos de calibración en un análisis de reloj molecular, los puntos de calibración representan ese prior para el tiempo de divergencia de ciertos nodos específicos, ¿no? Entonces, tenemos todos estos priors. Estos priors los podemos sacar de hiperpriors o los podemos informar a partir de estudios previos, etcétera, etcétera. Todas esas cosas de las que les hablaron cuando les hablaron de métodos bayesianos para la filogenética, ¿no? Claro, hay priors para las tasas, todos los modelos que vimos hace rato, no todos estos modelos, y hay priors, aquí sí hay priors para la topología, ¿no? Las topologías también tienen que tener un prior o un modelo que les haga, con el cual comparar, ¿no? Bueno, claro, un método bayesiano implica implica la multiplicación de la verosimilitud por la probabilidad a priori dividido entre la sumatoria de la multiplicación de todos los likelihoods por todas las probabilidades a priori. Entonces necesitamos esos priors para asignarlos a los árboles. Y un prior plano aquí sí es como muy catastrófico. Entonces, ¿qué tipo de cosas utilizamos para informar esos priors? Por lo general, modelos. Utilizamos estos modelos ya sea del modelo de Joule, de puro nacimiento, en donde la cantidad de especies que se van acumulando depende más del tiempo y no de otros procesos, o utilizamos priors de nacimiento y muerte, en donde asumimos que además de nacimiento o de especiación hay extinción, pero los dos son modelos, bueno, el modelo de Joule es de 1929, ¿no? Ya va a cumplir 100 años, a lo mejor hay que organizarle algo. Y el modelo de nacimiento y muerte no debe de andar como muy, muy lejos de ese momento, ¿no? Entonces, estos modelos nos sirven para generar estos priors y, de nuevo, a lo mejor un prior de Joule podrá ser como más informativo cuando estamos haciendo análisis entre cosas en un grupo en el que asumimos por todo lo que hemos investigado previamente, que hay poca extinción, que están muy cercanamente emparentados, a lo mejor uno de estos clados de cactáceas, de mamilarias que tienen 5 o 10 millones de años y ha habido poca extinción, etcétera, etcétera. Un prior de nacimiento y muerte describe mejor o es más informativo en situaciones en las que asumimos que puede haber habido más extinción en el set de datos que tenemos, ¿no? Entonces, en ese sentido, armados de todo esto, nosotros tenemos
Cadenas de Markov Monte Carlo. Se propone el estado, hay una cierta probabilidad de aceptarlo, una cierta probabilidad de rechazarlo, la cadena corre y corre y corre y corre. Como ven, esto comparado con un análisis en Mr. Bayes es bien, o sea, son un montón más de cosas las que se tienen que estimar y por lo tanto no es raro que una cadena de Markov Monte Carlo para un análisis en BIST, a lo mejor, necesite correr por lo menos a lo mejor unas 10 veces más de lo que necesitaría correr en Mr. Bayes. Si en Mr. Bayes 5 millones de generaciones fueron suficientes para inferir una topología de una manera bien, con números de efectivos de muestra gordos, etcétera, etcétera, en BIST ese mismo set de datos va a requerir a lo mejor 50 millones de generaciones, ¿no? Entonces, porque claro, se tienen que estimar un montoncísimo de cosas, ¿no? Entonces necesitas que las cadenas corran muchísimo más, ¿no? Entonces se proponen los estados o no, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esto a lo mejor tiene más sentido en el contexto de las clases, pero son cadenas de Markov Monte Carlo, donde el robot de Luis visita los estados. Siempre que la verosimilitud aumenta, el robot acepta ese paso. A veces puede bajar un poco, a veces puede bajar mucho, etcétera, etcétera. Una cadena de Markov Monte Carlo convencional. Los valores, y de nuevo, los valores para las longitudes de las ramas, para la edad de la rama, etcétera, etcétera, son visitadas en proporción directa de su probabilidad posterior. Asumimos que el valor más frecuente, una vez que corrió 50 millones de generaciones la cadena, el clado de interés, su media es 20 millones de años y podemos ver la distribución de los valores y 20 millones de años es el valor más frecuente, es el valor de mayor probabilidad posterior para ese clado, ¿no? Es lo que técnicamente aquí les llaman las high posterior densities, ¿no? Que más bien las siglas parecen como una grosería, ¿no? Entonces, ahora bien, eso es con respecto a cómo los modelos para las tasas, los modelos para los árboles, cómo interactúan un poco, etcétera. Pero ahora faltan las malditas calibraciones, ¿no? ¿De dónde sacamos esas calibraciones? Y eso creo que van a tener otra sesión, entonces no voy a profundizar tanto, pero sí créanme que es un punto crucial, ¿no? O sea, puedes tener un marcador medianamente bueno, a lo mejor hasta mediocre, tal vez, y un punto de calibración muy bueno, y a lo mejor ese análisis te va a dar resultados muchísimo más confiables que un set de datos molecular muy grande y muy costoso y una pobre o mediocre asignación de puntos de calibración, ¿no? Entonces, pues procuren tener ahí ¿cómo se llama? O leer mucho de paleontología o tener su paleontólogo de confianza en el Watts, en la lista del Watts, ¿no? Entonces, por si lo ocupan, ¿no? Entonces, las calibraciones, por lo general, bueno, aquí dice 3 fuentes porque también está la biogeografía, pero ese sí es como demasiado ambiguo y además implica estas presunciones de decir que algún accidente geográfico, orogenia, río, lo que sea, fue la causalidad de un evento de especiación, ¿no? Entonces, pues más bien, ya bueno, lo mencionamos, pero a lo mejor no lo consideramos tanto, ¿no? Pero los puntos más frecuentes, o las fuentes más frecuentes de información para calibrar estos nodos son los fósiles, que ese es el de oro, ¿no? Y otros estudios, calibraciones moleculares o calibraciones secundarias, las temidas calibraciones secundarias, porque esas calibraciones pueden arrastrar el error y en cierta manera magnificar el error del estudio original, ¿no? Pero por ejemplo, a nosotros los micólogos nos encantan porque no tenemos tantos fósiles. Entonces, a veces, pues es la diferencia entre cruzarse de brazos y decir, no, es que en mi grupo no se puede, o tratar de avanzar alguna respuesta por preliminar que sea, ¿no? Suelen representar la edad mínima del grupo, ¿no? Esto quiere decir que el punto del fósil, siempre asumes que el fósil es que el linaje es más viejo que la edad del fósil. ¿Por qué? Porque cuando el linaje surgió, debe de haber transcurrido una cierta cantidad de tiempo para que hubieran suficientes individuos y que se diera el proceso de fosilización y tuvieras ese fósil que encontraste. Entonces, siempre asumes que el linaje es más viejo que el fósil, ¿no? Y entonces hay que acomodarlo de nuevo, o en la corona, que es este nodo que sostiene a todos los vivos, ¿no? Y a lo mejor algunos de los muertos, que son los de puntitos, o en el tallo, que el tallo incluye a
ya sea a todos los muertos que les precedieron, ¿no? Entonces, todo este grupo de estos, por ejemplo, es particularmente verdadero cuando tienes una rama muy larga en un cronograma. Entonces, ahí seguramente esas ramas son por extinción, ¿no? Entonces, regla de pulgar, si tiene todas las sinapomorfías del grupo interno, del grupo de interés, entonces es el nodo, la calibración va en el nodo del grupo corona. Si no tiene todas las sinapomorfías, entonces lo avientas al nodo inmediato de abajo, que es el grupo, el tallo, ¿no? Y de nuevo, esto es para los que sepan, para los que ustedes que estudian música, es como el bemol y el sostenido, ¿no? Entonces, este de nuevo es el corona para todos estos y el tallo es el que está abajo para el grupo, ¿no? Entonces, no es una designación, digamos, total o absoluta, sino es una designación dependiente del contexto en el que lo estás viendo, ¿no? Lo de corona y tallo, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que les estaba platicando. A lo mejor me voy a ir un poco más rapidito porque si no, no se me vaya el tiempo. Solamente asumes que pertenecen a alguna parte del tallo, ¿no? Entonces, de nuevo, la diferencia de que un clado, un fósil lo pongas en la corona o en el tallo, si este fósil tiene a lo mejor 65 millones de años, es que vas a ser o mucho más viejo o mucho más joven a los grupos, dependiendo en dónde lo asignes, ¿no? Entonces, por eso hay que tratar de ser muy cuidadoso en la asignación de los fósiles, ¿no? Entonces, además, adicionalmente vienen un montón de cosas de cómo meter la información que conozcas acerca del fósil. Te va a decir con qué tipo de nuevo, esto es bayesiano, con qué tipo de distribución vas a modelar esa información que tengas acerca de la edad del fósil, ¿no? Pero eso seguramente se los van a platicar en otra sesión que tiene que ver más con fósiles, ¿no? Ahora bien, básicamente conectas todos estos elementos ¿no? Hay priors, hay un modelo de verosimilitud, hay datos. Los priors son, en el modelo de verosimilitud tenemos el modelo de sustitución de nucleótidos y modelos asociados a topología, tiempos, ¿no? Y tasas. Esa mezcla entre tiempos y tasas nos van a dar estas longitudes de las ramas y nos la van a ubicar en el tiempo. Y la topología, como se estima todo en la inferencia, en la inferencia de estos tiempos de divergencia, entonces también necesitamos este elemento y un prior y sus correspondientes priors, ¿no? Y nuestros datos. Entonces, con todos estos ingredientes generamos nuestra filogenia calibrada, ¿no? O nuestro cronograma, y ahora sí como para qué, ¿no? O sea, como para qué tanto brinco, ¿no? Entonces, puede ser para contestar preguntas tan sencillas como, perdón que este es un grupo de arañas y yo les traigo ejemplos de hongos, pero bueno, piénsenlo como para que integremos más ejemplos, ¿no? Para la plática ahora que viene el fin de semana, ¿no? Entonces, en este paper, al parecer le llevó como 10 años ver la luz, pero intenta comparar una filogenia calibrada de plantas y una filogenia calibrada de hongos, porque las relaciones entre las plantas y los hongos son tan estrechas, simbiontes, parásitos, endófitos, etcétera, etcétera, que se intenta ver si hay una cierta concordancia en los eventos de diversificación y el origen de ciertos linajes ectomicorrícicos con las angiospermas, etcétera, etcétera, y comparar la temporalidad, ¿no? Entonces aquí básicamente es un ejemplo en donde necesitas las filogenias calibradas para tratar de comparar estos eventos de tiempos de divergencia en dos linajes que sabes que están estrechamente relacionados, pues porque lo ves allá afuera en el patio y cuando escarbas y ves las raíces y los hongos, etcétera, etcétera. Pero no hay un análisis que intente explicar alguna otra cosa, sino simplemente buscar estas concordancias entre los patrones. Entonces, un ejemplo de un estudio de reloj molecular que está como muy centrado en el reloj molecular y en esta comparación entre ambos grupos, ¿no? Otro tipo de análisis que requieren de reloj molecular son como, por ejemplo, estos de reconstrucción de estados ancestrales, en donde mucha gente, hace a lo mejor 5 o 10 años, mucha gente utilizaba los árboles de Mr. Bayes para hacer reconstrucción de estados ancestrales, pero luego todo el mundo fue cayendo en cuenta de que la reconstrucción de estados ancestrales se basa en las longitudes de rama. Y los árboles, como salen de Mr. Bayes, las longitudes de rama representan evolución molecular. Entonces, si uno cree que la evolución molecular es un buen proxy para analizar la evolución morfológica, pues a lo mejor puede haber ahí
puede haber estas presunciones muy difíciles de argumentar. ¿Cuál es la opción? Hacer un árbol en el que las ramas son proporcionales al tiempo absoluto y utilizar esas ramas proporcionales al tiempo absoluto para hacer inferencias acerca de la reconstrucción de estados ancestrales. Es un modelo muy simplón, es decir, mientras más tiempo se acumula, seguramente hay más chance de que haya variación morfológica, como lo vimos en las primeras láminas, pero es una buena manera de librarse de esta presunción de la revolución, de la inferencia molecular. Y eso es precisamente lo que hicieron Sauquet y un montón de personas, entre ellos Susana Magallón, para hacer este paper de la reconstrucción de la flora ancestral, ¿no? Donde si puedes reconstruir si era bisexual, unisexual, etcétera, y con todos los caracteres que utilizaron llegaron a esta especie como de flor, ni era ni tan sencilla ni tan complicada, sino era un poco como un Frankie ahí medio retorcido. Pero este paper hasta salió en el noticiario de la noche, ¿no? Entonces, siempre lo pongo de ejemplo con mis alumnos y les digo que a lo mejor no van a ser ricos, pero tal vez lleguen a ser famosos con los métodos filogenéticos, ¿no? Este es otro método, otro ejemplo de la megafilogenia de los hongos, en donde utilizaron un árbol calibrado para, entre otras cosas, estudiar cuáles eran los tipos de esporomas más frecuentes a través del proceso de diversificación de los hongos, del devónico, carbonífero, etcétera. Acá están los tipos resupinados, sin esporoma conspicuo o macroesporoma, cifeloide, pileado, gastroide, coraloide, etcétera. Y empezaron a ver a partir de cuándo se empezaron a diversificar. Y bueno, hoy en día la mayoría de los agaricales son pileado-estipitados, ¿no? O sea, como el típico de que tiene el sombrero y su piecito, ¿no? Entonces, como el hongo de los champiñones, ¿no? Ese es el más frecuente hoy en día. Ahora bien, adicionalmente, para hacerlo un poco más formal, midieron la tasa de cambios desde cualquier otro tipo de morfología hacia pileado estipitado y el cambio en sentido contrario, o sea, de pileado estipitado hacia cualquier otra morfología. Esto implica desde cualquier morfología ganar el hábito pileado estipitado o perder el hábito pileado estipitado. Como lo ven, estas gráficas corresponden a cada una de las condiciones y ganar pileado estipitado tiene una muchísimo más alta frecuencia que perderlo. Es un tipo de carácter muy estable. Los linajes que lo adquieren difícilmente lo pierden. Sí suele suceder, pero es muy poco frecuente. Lo más frecuente es que una vez que ganas ese tipo de morfología, ahí te quedas y eres muy feliz. Y midieron también tasas de extinción y de especiación. En este caso, la especiación, cuando no eres pileado, o sea, todas estas es el rojo, y cuando sí eres pileado es el verde. O sea, estos linajes que ganan el tipo de morfología pileado estipitado tienden a tener una tasa de especiación mucho más alta que los linajes que no tienen ese tipo de morfología, ¿no? Y aquí aguas. Aquí es correlación, pero no necesariamente, o sea, este es un patrón que estamos descubriendo. No necesariamente hay que brincar a conclusiones alocadas acerca de causalidades y cosas por el estilo, ¿no? O sea, no necesitamos aquí un curso de redacción creativa de la Facultad de Filosofía y Letras que nos diga, ahora invéntate una bonita historia que cuadre que aquí, ¿no? O sea, esa es una tentación muy fuerte de la vena literaria que tiene todo filogeneticista, pero hay que tratar de mantenerse siempre bien pilas de lo que representan los modelos, ¿no? Sus limitaciones y sus alcances. Pero este tipo de análisis se pueden hacer, ¿no? Entonces, más allá de lo simplemente pragmático, a lo mejor dentro de un par de años ya lo actualizaremos con el coronavirus, pero ahorita este brote de ébola en el 2014 ya han transcurrido como suficiente tiempo y hay suficientes datos confiables, no como las curvas que le dicen al doctor Gatito, pero bueno, entonces hay suficientes datos confiables como para verlo más en perspectiva, ¿no? Entonces, si uno piensa que a lo mejor es demasiado frívolo en andar investigando las tasas de diversificación asociadas al tipo de basidioma que tienen los agaricales, uno puede hacer algo que realmente tenga un impacto en la comunidad. Puede utilizar métodos filogenéticos para estudiar las pandemias, ¿no? Este brote del 2014 que sucedió en Sierra Leona, Guinea, Liberia, existía el antecedente de los brotes en el 2007, 2001 y hasta de los 70s, más hacia el centro de África, ¿no? En la República Democrática del Congo, en Gabón, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces,
El ébola ese sí tiene una tasa de mortalidad altísima, y eso es también lo que nos protege de que el ébola se disperse, porque le da a una persona y la mata rapidísimo. Entonces es muy difícil que esa persona alcance a dispersarse muy lejos, ¿no? Entonces es terrible, son dramáticos, ¿no? Todas son dramáticas, pero este es brutal, ¿no? Hicieron una primera filogenia con 100 genomas provenientes de localidades, vieron que la filogenia se estructuraba muy congruente con el tiempo. Todos los del 2014 se separaban de los otros clados, ¿no? Y se separaban y se alejaban un montón, ¿no? En un primer lugar, trataron de deducir, bueno, los clados más antiguos pusieron al Most Recent Common Ancestor, no sabían que era pariente de los brotes anteriores, ¿no? Eh, aplicando técnicas de reloj molecular, ¿no? Estas técnicas de reloj molecular, aquí como ven, de nuevo, esta es una filogenia calibrada en donde no vemos la rayita de la escala en millones de años, sino solamente en años, de 1975 hasta el 2015. Y algunas de estas terminales no llegan al tiempo reciente porque fueron las cepas que corresponden a los brotes de los 90s y del anterior. Entonces, esta es una filogenia calibrada, pero no es un árbol ultramétrico, ¿ok? Porque los terminales ya provienen de otro tiempo, ¿no? Entonces, es probable aquí lo trataron de utilizar para ver si era probable que viniera de un mismo pool de origen animal, o sea, de nuevo allá, y allá son los changos, ¿no? Entonces, se comen a los changos, interactúan con los changos y entonces es como se infecta la gente, ¿no? Y siguen regresando al mismo pulso zoonótico y se siguen infectando, ¿no? Entonces el brote más reciente se ubicaba en 2014, los primeros reportes a finales del 2013, o sea, si aquí le ponemos 2019 y 2020, ¿no? Bueno, se considera como evidencia de una sola infección a partir de un pulso zoonótico. Esta gráfica también me gusta mucho porque estas barras, o es muy ilustrativa, porque estas barras que nosotros vemos tradicionalmente en las filogenias calibradas y que representan qué tan amplio es el margen, es el rango en el que se mueve el valor de esta edad, que la edad suele ser el promedio, representan estas curvas que nosotros vemos a lo mejor en Tracer o en otros programas. Es simplemente como si esta curva de Tracer, esta density plot, la viéramos desde arriba y solamente le viéramos de dónde a dónde va, ¿no? No le podemos ver que el piquito está aquí, sino simplemente la vemos de dónde a dónde va, ¿no? Pero estas son unas density plots de los valores que adquiere, de las edades que adquieren estos nodos, ¿no? Entonces, la propagación es por contacto humano. A partir de estudio del análisis del bicho, pueden reconocer, este es un zoom de la lámina anterior, variaciones en los genomas y en ciertas regiones de los genomas, posiciones nuevas que van apareciendo, ¿no? El genoma se hace grande, se hace chico, va evolucionando, ¿no? Y siempre que hay un nuevo brote, evolucionan rapidísimo y son sujetos después a selección purificadora, ¿no? O sea, empiezan a variar a lo loco y muchas de esas variantes no son muy exitosas, ¿no? Sino que más bien, pelan gallo ahí rápidamente, ¿no? Se pueden hacer comparaciones entre mutaciones sinónimas y no sinónimas para darse una idea de la tasa de evolución, ¿no? Entonces, como ven, se pudieron producir una serie de papers como dándole seguimiento, ¿no? Y uno de los autores siempre aquí es uno de los autores del Andrew Rambod, que es, digamos, el núcleo duro detrás de Beast, ¿no? O sea, es uno de los que escribe el programa, ¿no? Y que está muy interesado en análisis de virus, ¿no? Rambod y todo su grupo, ¿no? Entonces, nos muestra posteriormente el analizar, meter más genomas y más datos, da un panorama más detallado. La tasa es muy alta al principio y después la selección va actuando sobre el virus, ¿no? O sea, esta idea de que al principio del brote, salen un montón de copias, el bicho está explorando un nuevo ambiente y entonces muchas de esas copias pues pelan porque no son tan eficientes y simplemente va mutando, entrando en un nuevo ambiente, ¿no? En un nuevo nicho para el virus, ¿no? Entonces la pandemia o la epidemia más avanzada, muchos de estos se seleccionan y solo van quedando como los más eficientes y son más estables en su, ¿cómo se llama? En su genoma, ¿no? Uno puede identificar las regiones, ¿no? Como las glicoproteínas, que son blanco de los medicamentos que se utilizan para el ébola, qué tanta variación y qué tan rápida es su tasa de evolución, ¿no? De nuevo, tenemos filogenias calibradas, uno puede ver la cantidad de cambios a través del tiempo, ¿no? Entonces uno puede hacer ese tipo de inferencias, ¿no?
podemos utilizar este tipo de información para monitorear y también para ver cuál es el impacto que tienen nuestras políticas públicas de si el cubrebocas, si no el cubrebocas, etcétera, etcétera, si tiene realmente impactos en las tasas y en cómo se va diversificando el bicho, ¿no? Claro, esto se hará, seguramente Rambot lo hará en los próximos 5 años cuando ya hayan todos esos datos disponibles, ¿no? Entonces, de nuevo, aquí esto es un poco como de nuevo como para poner otra vez el énfasis en esta idea de que las filogenias calibradas hoy en día, inclusive son muy socorridas para el análisis de reconstrucción de estados ancestrales, porque nos permiten tener árboles en donde las ramas son proporcionales al tiempo y desacoplarlas de esa presunción de que la evolución molecular es un buen proxy de la evolución morfológica. En este paper, lo que hicieron es un paper de Yang y Ranala, un review que hay por ahí, y alguien más que se me escapa ahorita, se me escapó aquí ponerle la lámina, en donde aquí abajo lo que tienen aquí arriba es un reloj, es un árbol del reloj molecular hecho con mitocondrias, en donde prácticamente el reloj molecular se comportaba como un reloj estricto, ¿no? Entonces, el genoma mitocondrial aparentemente de los homínidos se comporta mucho como un reloj estricto, ¿no? Y entonces las tasas de variación son muy constantes a través del genoma. Este de acá abajo intenta representar las diferencias o la divergencia en la morfología del cráneo. Como ven, la evolución y la dinámica de la evolución en el cráneo tiene una dinámica muy diferente a la dinámica de la evolución de la secuencia. Entonces, utilizar la secuencia directamente como un proxy para analizar la morfología puede no ser la mejor idea, y eso es lo que hay detrás de que mucha gente hoy en día está tratando de aprender filogenia, de aprender a calibrar las filogenias para poder utilizarlas para estudiar la morfología o tasas de diversificación, reconstrucción de estados, pandemias, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hoy en día también, si hace 5 o 7 años el punto de inicio de una investigación era una filogenia, a lo mejor hoy en día el punto de inicio de una investigación es una filogenia calibrada. Entonces, por eso, en muchos cursos se está como incorporando sería muy provechoso que la gente pudiera incorporarlo para darle un contexto un poco más realista a sus investigaciones, ¿no? Entonces, ahora sí, perdón que me fui un poco así como a la velocidad del rayo, pero me quería ajustar a la hora más o menos que me dijeron, ¿no? Bueno, pues ahora sí, tomamos preguntas. Muchas gracias por la charla, estuvo así súper concisa y justo como dices, como la velocidad del rayo. Sí. Entonces, toma agüita, respira, por favor. Y sí tenemos preguntitas. El doctor Alex nos pone, dice 2 preguntas. Trabajando con la diversificación de especies de un género, dice, trabajando con matrices concatenadas con marcadores mitocondriales y nucleares, los cuales tienen tasas de sustitución diferentes, ¿qué tan sesgado o qué tanto ruido puede meter esto al momento de la datación de linajes? Sí, en realidad es una buena pregunta, y la respuesta corta sería no mete ningún ruido, y si son unos marcadores que consideras que son informativos en distintas partes del árbol, o sea, a lo mejor una de tus particiones es más conservada y da información en ramas más profundas, otra partición es un poco más variable y da información más hacia las puntas y se complementan entre sí. Esa información molecular es la que te va a ayudar a decir la cantidad de cambios que se acumulan entre dos nodos. Y esa cantidad de cambio, después tú le tienes que meter la tasa y la temporalidad, pero si tu estimado de la cantidad de cambio, que eso viene de los marcadores, es, digamos, realista y está lo más informada posible, entonces eso es bueno. Eso lejos de entorpecer, enriquece el proceso, ¿no? Muy bien, y también Alex pregunta, ¿qué tan válido es datar una filogenia hecha solamente con marcadores mitocondriales, dadas sus tasas de sustitución acelerada? Pues aquí sí, más bien, eso tendría que estar correlacionado con qué tan documentada
tengas la informativa o lo informativo que es tu marcador. Si tú tienes razones a priori para sospechar que el marcador no es informativo, entonces a lo mejor no es una buena idea utilizarlo cuando sabes que a lo mejor no te va a dar una buena información, ¿no? A lo mejor hay que ir a buscar otra cosa, ¿no? Entonces ahí sí es como estas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, el bootstrap, las probabilidades posteriores, etcétera, etcétera, todo ese tipo de cosas y todas esas pruebas, es imposible que te digan si tu marcador es bueno o no. O sea, si tu marcador es bueno o no, es algo que está más allá de la prueba, porque tú le das el marcador al análisis y tan, ¿no? Y te da un resultado. Pero qué tan informativo es y qué tan pertinente es para la pregunta que tú estás planteando, eso más bien lo tienes que documentar muy bien por fuera del análisis, ¿no? Puedes hacer a lo mejor perfiles de informatividad, etcétera, etcétera, y mucho tiene que ver con lo que esté reportado en otros lados, ¿no? Entonces hay que leer y leer y leer y buscar si el marcador está bien afianzado, bien, o sea, mucha gente tiene razones para confiar en que da las respuestas correctas a las preguntas que le planteas, o si empiezas a tener dudas, ¿no? Entonces, más bien la respuesta sería que no hay una prueba que te dijera necesariamente que ese marcador es el correcto, sino más bien son otros las vías que tú tienes que utilizar para argumentar la pertinencia de tu marcador, ¿no? Gracias, Ricardo. Esta Isa pregunta, entonces es mejor utilizar los relojes relajados. Sí, aquí sí la respuesta sí contundente es sí. Sí, de hecho, en BIST solamente viene implementado el reloj no correlacionado y con distribución log normal o exponencial, ¿no? Pero ya ni siquiera viene el de autocorrelación, ¿no? Mucho menos y bueno, el estricto es, mucha gente a lo mejor, tal vez un poco curándose en salud o porque son más como de la vieja guardia, dicen, bueno, primero pruebas el estricto y demuestras que el estricto es una porquería y ya después vas y haces lo que quieras, ¿no? Entonces, si quieres ser así como muy puntilloso, hay métodos para comparar entre modelos, ¿no? Puedes usar factores de Bayes para comparar entre un modelo que asume autocorrelación contra uno que no la asuma, o una distribución log normal contra una distribución exponencial, etcétera, etcétera, ¿no? Pero de entrada sí, el relajado es muchísimo más realista, porque de lo que podemos sospechar y lo que sabemos acerca de la evolución o de la diversificación de los linajes en general, es que la heterogeneidad es lo que existe más frecuentemente, ¿no? Y la mejor manera de modelar eso es con un reloj relajado. Pues una pregunta también bastante relacionada es la de Samuel, que dice que si entonces es más recomendable tener una tasa de cambio para cada rama o una menor cantidad de tasas de cambio que el total de ramas. Y sí. Más bien que si le pudieses, que en qué caso se puede utilizar cada uno de estos aspectos y que si tendrías como un ejemplo de supongo que algún trabajo o algo donde funcionó mejor el utilizar un reloj pues autocorrelacionado o con relojes locales a uno que realmente era totalmente relajado y todos los linajes les asignaron una tasa de sustitución diferente. Sí, o sea, el utilizar un reloj relajado que asigne tasas diferentes para cada una de las ramas, a lo mejor uno lo podría concebir un poco como una sobreparametrización del modelo, ¿no? Como agarrar y aventar un GTR y me vale porque el GTR incluye a todos, ¿no? Entonces te da chance de que la ramita de atrás sea casi igual que la ramita del descendiente, pero solamente ligerísimamente diferente, ¿no? Y entonces como que lo incluiría. Por lo general, los relojes locales o estos relojes locales asignados como más bayesianamente que desarrollados en las últimas décadas, en la última década, suelen utilizarse cuando el muestreo es muy divergente, o sea, tienes unos poquitos representantes de a lo mejor familias o géneros y lo que estás muestreando es un reino completo, ¿no? Entonces, a lo mejor quieres hacer la filogenia de los hongos y quieres meter a lo mejor 400 especies y metes poquitas especies de cada grupo, pero son un montón de especies, ¿no? Y entonces utilizas un método que a lo mejor no sea tan intenso como el asignar una tasa a cada una de esas ramas, ¿no? Entonces, en ese contexto podría tener más sentido el otro, ¿no? Aunque claro,
Si tienes una megafilogenia, como la megafilogenia que se publicó para los hongos el año pasado, donde tenían como 5,200 terminales, entonces ahí sí, ni siquiera intentaron usar métodos bayesianos, ¿no? Utilizaron un método para esa filogenia de 5,000 terminales, un método de máxima verosimilitud como muy preliminar y exploratorio, porque no había poder de cómputo o el software simplemente no arrancaba, ¿no? O sea, no podía con una base de datos tan grande, ¿no? Entonces, dependiendo también del contexto, a lo mejor de este trade-off o este compromiso, ¿no? Que tengas que hacer entre el tamaño de tu muestreo, qué tan divergente es, puedes a lo mejor seleccionar alguno de estos diferentes modelos, ¿no? Entonces, ahorita así digamos, que comparen y que demuestren un set de datos, no, se me va ahorita algún ejemplo así concreto, ¿no? Ese sí se los debo, ¿no? No importa, luego lo buscamos, luego nos pasas la referencia. Bueno, de las varias preguntas, en estos métodos que hacen la reconstrucción filogenética al tiempo que se hace la estimación de los tiempos de divergencia, o sea, realmente, ¿qué tanto problema hay en que la filogenia que se reconstruye esté equivocada? O sea, ¿qué tanto realmente afecta el modelo del reloj molecular a la reconstrucción filogenética? Sí, o sea, lo que podría afectar también es de que en primer lugar a lo mejor vas a necesitar eh, cadenas de Markov-Monte Carlo muchísimo más largas, porque prácticamente la cadena de Markov-Monte Carlo muestrea tiempos, tasas, la Q, la MUR, todo lo que tiene que ver con las secuencias, las topologías, los priors de la topología, echa a lavar la ropa a la lavadora, la saca, hace el súper, o sea, hace demasiadas cosas y a lo mejor sí, esa es una crítica válida, ¿no? O sea, a lo mejor son demasiadas cosas las que estás pidiéndole a la cadena que haga y por hacer tanto no puede muestrear adecuadamente todo. Pero siempre hay que pensar en que nosotros necesitamos, cuando estamos calibrando una filogenia, necesitamos saber mucho de la topología desde antes y nosotros metemos esas restricciones o sí, ese corsé a la filogenia para que no se desboque, le decimos dónde está la raíz, cosa que no hacemos cuando metemos Mr. Valles. A lo mejor le podemos decir este es el externo y ya, pero no le decimos enraízalo todo, ¿no? O sea, así no es como se infiere, sino son filogenias no orientadas, ¿no? Aquí sí es importante dónde está la raíz, ¿no? Y entonces nosotros le decimos, este nodo existe porque tú estás calibrando el nodo y no quiero que explores árboles que no tengan ese nodo, ¿no? Entonces, claro, de nuevo, si hay a lo mejor, si no hay tanta señal filogenética en el marcador y el árbol es muy grande y a lo mejor hay algo de ambigüedad en algunas relaciones, no sería poco frecuente, más bien yo me inclinaría a pensar que sería muy posible que algunas de las ramas que te salgan en el análisis de reloj sean diferentes a las que te salgan en Mr. Valles y que esas ramas diferentes sean en ambos casos ramas poco soportadas porque hay cierta ambigüedad o falta de señal en el marcador. De hecho, cuando hay mucha ambigüedad en el marcador, o hay poca señal en el marcador y haces el árbol de reloj molecular, cuando haces este árbol de Maximum Clade Credibility Tree y haces el resumen de todos los árboles, etcétera, es muy frecuente que los nodos que no están en todos los árboles te generen ramas que se van para atrás, ramas negativas. Y entonces el árbol aparece así como, es como ¿cómo se llama? El exorcista, ¿no? En la versión esa en donde se va así para atrás, es eso, ¿no? Y da el mismo terror, ¿no? Entonces, ahora no eres un filogeneticista calado hasta que no te salen ramas negativas, ¿no? Entonces, sí, pero en ese caso, sí, nosotros tenemos que informarle algo de la topología y dependiendo también de qué tan bien soportada estén las ramas en un análisis, a lo mejor de Mr. Valles, podríamos esperar ciertas ambigüedades en el otro análisis, ¿no? Y no necesariamente porque esté mal, sino porque hay ambigüedad en los datos o no hay suficiente señal para resolver con certidumbre todas las ramas, ¿no? Muchas gracias. Ya te empezaron a dar las gracias. También dice, ¿hay algún trabajo que nos recomiendes sobre datación de linajes con base en la biogeografía? Y en la biogeografía, bueno, yo más que nada lo he visto en reviews, deben haber ejemplos, ¿no? A lo mejor, no, pues ahí sí para esa parte no venía,
No utilizo, como me parece un poco ambiguo, no trato de hacer tanto énfasis en eso, pero los reviews, por lo general, los reviews de Isabel San Martín suelen tener un pedazo acerca de los métodos para calibrar con biogeografía, ¿no? Ahí debe de venir algo en los reviews de Isabel San Martín. San Martín se escribe todo seguidito. Y es muy buena. Sí. Esa Isabel es un tiro. Muchas gracias por la respuesta. También yo quisiera preguntarte, ¿existen otros modos para, aparte de lo que conocemos como reloj molecular, para poder hacer precisamente esta inferencia de los tiempos de divergencia? ¿O ya todo es reloj molecular y si quieres sacar tiempos de divergencia, solo puedes hacer eso? Sí, bueno, tiempos de divergencia, pueden haber métodos paramétricos no bayesianos, o sea, como todos estos de la verosimilitud penalizada, que son los que desarrollaron Susana Magallón y Sanderson en los principios de los 2000, por ahí del 2001, una cosa así, que sacaron esos papers, y que era cuando los métodos bayesianos eran todavía muy bebés, ¿no? Y no había mucho poder de cómputo, y entonces la verosimilitud penalizada parecía un método interesante. Y son métodos paramétricos y en algunos casos son llamados como pseudoparamétricos porque no es completamente una función de verosimilitud, sino tiene un aspecto ahí un poco por fuera, ¿no? Y que van tratando de decir, bueno, yo tengo un valor inicial en las puntas y me voy hacia la raíz y el siguiente valor no puede ser muy lejano. Son muy parecidos a los métodos autocorrelacionados con una función de penalización de verosimilitud. Esa es otra familia como de métodos, ¿no? Luego están los métodos que más utilizamos ahora son los bayesianos, porque nos permiten incorporar mucho de lo que sabemos, aunque también los priors pueden ser un peligro si no lo sabes cómo meter bien o andas por ahí como especulándole, pero sí, son como muy eficientes y es lo que prefiere la mayoría de la gente, ¿no? Los métodos bayesianos, que son los métodos de reloj relajado, que podemos, digamos, llamar colectivamente como de reloj relajado, ¿no? También hay formas de generar métodos, árboles ultramétricos, donde las ramas parecieran estar calibradas, pero que en realidad no están calibradas. Y eso les encanta a los ecólogos porque son un poco desesperados y entonces dicen, no, ya quiero el árbol ultramétrico, ya, dámelo, ¿no? Entonces, en mi canal hay uno de esos métodos, pero esos son como disfraz, ¿no? O sea, no son reales, no es una filogenia realmente calibrada. Es un árbol ultramétrico obtenido con un método que no es ni siquiera paramétrico, no es nada más así casi como del tanteo, ¿no? Entonces, sí, hay otros métodos, pero no, digamos que lo que la comunidad considera que proporciona las respuestas mejor sustentadas son los métodos de reloj relajado utilizando inferencia bayesiana, ¿no? Ese parece ser el consenso en la comunidad, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. Y pues bueno, lo que los muchachos, anímense a seguir preguntando, muchachos, todavía tenemos media hora. Pues, ¿cuál sería como la mayor crítica o la mayor desventaja de precisamente estas técnicas del reloj molecular, ¿no? O sea, los peligros del reloj molecular. Uy, no, hay tantos peligros como cosas que lo integran, ¿no? O sea, cualquier cosa puede salir mal, ¿no? Entonces puedes escoger mal el marcador y entonces no tienes suficiente información ni siquiera para resolver las ramas y te salen ramas echadas para atrás, ¿no? O politomías horribles, ¿no? Entonces puedes escoger mal el marcador, puedes no tener marcadores suficientes, puedes escoger mal el modelo de sustitución de nucleótidos y no hacer un estimado confiable de la cantidad de cambio acumulado entre los nodos, ¿no? Y entonces, pues no es lo mismo decir hay 5 cambios que hay 3 cambios o que hay 15 cambios, ¿no? Y eso lo infieres utilizando el modelo y las secuencias, ¿no? Entonces, las secuencias tienen que ser informativas, el modelo de sustitución de nucleótidos tiene que ser el que mejor describa el proceso sin sobreparametrizar, porque si no, de nuevo, hay que meterle más millones de generaciones a la cadena. Tus puntos de calibración, ahí sí, yo creo que ese es el punto como más crítico, ¿no? Entonces, el punto de calibración, tienes que ser lo más informado posible, ¿no? Mientras más fósiles, más informativos sean,
y los ubiques y digamos, modeles esa variación que puede haber en el rango de la edad del fósil y lo modeles de la manera más informativa, te dará un mejor resultado, ¿no? Aparentemente, en los métodos de reloj molecular relajado que tenemos, en lo que son más susceptibles es en la calibración. O sea, una calibración descuidada es muy probable que te produzca un resultado poco confiable versus un set de secuencias no tan grande o con algunos huecos o cosas por el estilo, ¿no? Eso parecería tener menos impacto que los fósiles, que el punto de calibración, ¿no? Entonces, y claro, también, o sea, también tener en cuenta que, pues, o sea, toda la inferencia a partir de modelos, o sea, tiene todas las limitaciones que tienen los modelos, ¿no? O sea, desde los árboles dicotómicos que no incluyen ni reticulación, ni especiación múltiple, ni nada. Entonces, todo ese tipo de cosas. Por ejemplo, los modelos de sustitución de nucleótidos, esos también son como, asumen tasas homogéneas de cambio a través de todo el árbol, ¿no? No incorporan estos fenómenos que sospechamos de heterotaquia, ¿no? O sea, de que puede haber diferentes tasas en las diferentes ramas, ¿no? Entonces, ahí también hay otra limitante, ¿no? Entonces, estar como bien conscientes de ese tipo de cosas, ¿no? Pues sí, es que sí es todo un reto esto de hacer de la manera adecuada un estudio de datación de tiempos de divergencia en reloj molecular. Sam nos vuelve a preguntar que si con estos métodos es posible saber en qué momento, supongo que de tiempo, hubo una mayor tasa de diversificación. Sí, ese es otro elemento, ¿no? Ahorita yo les platiqué de ejemplos en donde la tasa de diversificación se estimaba asociada a la presencia de un estado de carácter u otro, ¿no? En el caso concreto de los basidiomas pileados tipitados u otro tipo de basidioma, ¿no? Pero ese método en particular, que son todos los de la escuela del STSE, todos los métodos como BISI, MUSI, etcétera, GISI, etcétera, todos esos asumen de entrada que hay una correlación entre la tasa de diversificación y la cosa que tú le estás dando, aunque a veces pueden ser correlaciones espurias, como lo que en alguna de las sesiones vimos esta gráfica en donde había una alta correlación entre la cantidad, entre el consumo de queso y la cantidad de gente que muere estrangulada en sus sábanas al dormir, ¿no? Y entonces la correlación era prácticamente de 0.98, una cosa así, ¿no? En un estado gringo. Entonces uno ve eso y dice, ay, pues aquí hay correlación, hay causalidad de seguro, ¿no? Entonces empiezas a pensar, ¿no? Bueno, la gente come queso, engorda, pues te vas a la cama, te das vueltas, te enredas y te mueres. Ahí está la historia, ¿no? El queso y las sábanas. Entonces, esos métodos fueron muy criticados por ahí del 2015, una cosa así, 2013, porque la gente tiraba y decía, no, ahora que hay correlación con esto, ahora hay correlación con lo otro. Y los métodos eran muy susceptibles a decir que sí, ¿no? O sea, eran como muy permisivos, ¿no? Entonces tendían a encontrar correlaciones o a ser víctimas de correlaciones espurias, ¿no? Entonces, para librarse un poco de eso, empezaron a surgir todos estos métodos como BAM, como este método que intenta, BAM es un análisis que intenta utilizar distintos modelos de diversificación, como por ejemplo los modelos dependientes del tiempo. ¿Cuáles son esos? El modelo de Joule, el modelo de nacimiento y muerte, etcétera, etcétera, en donde la cantidad de especies depende solamente del tiempo transcurrido, ¿no? Otros modelos dependientes de la diversidad, como estos modelos que tienen los ecólogos, donde parten del supuesto de que cuando hay un cierto número de nichos ecológicos disponibles y un linaje invade ese medio, empiezan a ocupar rápido los nichos. Y entonces las tasas de especiación son muy altas. Pero cuando se satura la capacidad del ambiente, las tasas de especiación bajan, porque ya no hay dónde acomodar una nueva especie. Entonces, esos son más como dependientes de densidad. Entonces, lo que hace BAM es que va agarrando de su set es como si fuera un salto reversible, una cadena de salto reversible. Entonces va agarrando diferentes modelos y va encontrando, aplicándoselos al árbol, y va encontrando, intenta identificar zonas del árbol en donde
con mayor frecuencia, o sea, con una mayor probabilidad posterior, se identifiquen incrementos o decrementos en la tasa de diversificación, pero no asumen a priori que haya algo que la esté motivando, sino que dicen, vamos a echar el modelo de nacimiento y muerte, de los modelos de tiempo, de densidad, de todo lo que tengan a la mano, y vamos a hacer una cadena de Markov Monte Carlo con los modelos, y vamos a ver en qué ramas se incrementa con mayor tiempo, con mayor frecuencia la tasa, y así identificar esas zonas. Y ya una vez con ese mapa, esos filogenias que salen del azul al rojo, ¿no? Que han visto seguramente en los papers, ya que se identifican esas zonas, estas zonas como calientes, ¿no? Entonces a lo mejor ya intentas decir, bueno, a lo mejor esto sí podría ser congruente con un estado de carácter que está presente en esos linajes, ¿no? A lo mejor yo puedo identificar, hay un ejemplo de un paper que hizo Marisol Sánchez y Brandon Mattini para tricoloma, debe ser, no. Sí, ellos partían del hecho, son estos géneros de hongos que tienen como 500 especies, ¿no? Entonces, que le encantan al Brandon. Entonces y la muchacha es egresada de aquí de la facultad. Entonces son estos en donde ellos partían del supuesto de que la micorrización, la capacidad de establecer relaciones simbióticas es una característica que puede promover la diversificación en un linaje. Una vez que un linaje aprende a llevarse bien con la planta, es muy probable que empiece a diversificarse, porque es una cosa buena, ¿no? Nos gusta. Entonces, esa era la idea de la que partieron. Corrieron un bici, ¿no? Y les salió que sí, que numéricamente, considerando todo el árbol, tanto clados con micorrizas como clados sin micorrizas, el valor era que sí hay una correlación, pulgares arriba. Hicieron el BAM y habían algunos clados en donde, a pesar de que eran micorrízicos, no pudieron detectar un aumento en la micorrización, en la tasa de diversificación. Entonces, ¿no? Claro, ahí pues yo creo que Marisol tomó un curso de redacción creativa, porque empezaron a hablar de la forma de las esporas y de que si el viento y que si se las llevaban y de que eso podría estar correlacionado. O sea, empezaron a tratar de buscar otras explicaciones, ¿no? Pero sí sí es común que hoy en día te pidan, o sea, si vas a hacer una diversificación asociada a estado de carácter, que te pidan también que corras esta otra serie de modelos que no parte de ese supuesto, ¿no? Sino que simplemente prueba diferentes modelos que tienen diferentes presunciones e intentando identificar ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, esos modelos BAM sí serían unos modelos o un análisis orientado a identificar dónde se incrementa la diversificación en un árbol, independientemente de cuál sea la causa, ¿no? Sí, muchas gracias. Yo espero que le haya quedado más claro a Samuel. Ya lo Ya confundí. tengo, ahora que haga sus estudios de tasa de diversificación en bolsidos, los tomo en cuenta. Y pues no sé, si tienen alguna otra preguntita, chicos, aprovechen ahorita, que aparte el doctor ya vimos que le gusta hablar bastante. Sí, no, tengan cuidado porque luego empiezo a hablar y no me callo. Sí, yo debería de cobrar por palabra. Igual si tienen, porque me estaban comentando algunos que tienen dudas, pero un poquito más básicas, ¿no? En cuanto a modelos, sí. En cuanto a esto, entonces, sí. Si tienen también pues, dudas un poco más básicas, también no se asusten, chicos. Yo sé que muchos son de licenciatura y así, y muchos son de niveles, pues que todavía no han visto estos temas, entonces no se preocupen. Sí, no, bueno, o sea, estos temas, o sea, yo también parto del supuesto de que o sea, nuestra chamba es tratar de que las cosas que son difíciles explicarlas de manera sencilla, ¿no? Porque, o sea, de eso se trata esto de dar clases, ¿no? Pero sí, o sea, estas cosas son, o sea, esta es una versión simplificada de lo que van a ver los alumnos en la optativa de Sistemática 2, ¿no? Entonces o sea, cualquier alumno de séptimo semestre, quinto semestre puede lidiar con esto, ¿no? Me consta. Inclusive toda la parte de modelos y a lo mejor de inferencia bayesiana, eso lo ven desde segundo semestre, ¿no? Bueno, que pues en este caso
muchos de nosotros apenas tomamos, ¿no? Lo que era sistemática molecular, y empezamos a ver que era máxima verosimilitud de diferencia bayesiana, ¿no? Entonces yo creo que también por eso sí habrá uno que otro que se quedó con sus ojitos de plato. Sí, 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 sí. Es que sí, estos métodos sí, o sea, requieren, bueno, sí, los que generan las explicaciones mejor sustentadas son métodos bayesianos, ¿no? Claro. Y Oye, nos gustan los métodos nos bayesianos. gustan las ¿Mande? bayesianas, sí. Yo tengo una pregunta muy básica. Justo si, por ejemplo, se pueden utilizar los valores que calcula la verosimilitud penalizada, porque ves que pues sacas, ¿no? tus valores óptimos de la tasa de sustitución, para poder definir los priors en un marco bayesiano, o sea, como hacer un análisis previo para sacar esto o no es Ujú. necesario. Sí, bueno, por ejemplo, en un análisis por ejemplo, en un análisis que hicieras en BIST, si quisieras informar tus priors de las tasas, a lo mejor puedes sacar tasas ¿cómo se llama? Tasas de cambio de algún otro paper y utilizar eso como un prior, ¿no? Y lo metes como un prior. Entonces, otra manera también es de que puedes agarrar, eso lo puedes hacer directamente en BIST. En Mr. Valles, por ejemplo, si quieres informar al modelo, puedes hacer una selección de modelo frecuentista en donde sacas los valores de la tasa de AAC es tanto, la tasa de GAT es tanto, y te da un numerito. Y eso lo metes como un prior, ¿no? En el análisis bayesiano y lo echas a correr, ¿no? Entonces, sí, hay maneras de informar los priors y entonces hay como dos grandes escuelas, ¿no? Informarlos de manera como más teórica o informarlos de manera empírica, ¿no? Entonces, tratar de hacer como pruebas previas hasta encontrar a lo mejor una serie de priors que o ya sean numéricamente, o sea, que te aumenten la verosimilitud del modelo, ¿no? Haces corridas de factores de Bayes, ¿no? Con diferentes sets de priors, ¿no? Para optimizarlos, digamos, un poco al tanteo, o, o buscas información previa, ¿no? Y aquí sí los priors, bueno, los priors para calibrar los puntos de calibración, es lo que metes las distribuciones, etcétera, ¿no? O sea, de que si tú dices que voy a meter una distribución, a lo mejor el log normal, en donde yo pienso que la edad del fósil está muy, 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 muy cercana a la edad verdadera, y entonces pongo la mayor cantidad de probabilidad en la edad del fósil y que se vaya haciendo chiquita conforme se va haciendo vieja, ¿no? Entonces, y la cadena va muestreando con esa frecuencia los diferentes valores, ¿no? Para ese nodo, ¿no? Entonces, sí, se puede informar y lo mejor es tratar de informarlos lo más concienzudamente posible, ¿no? Claro. Y bueno, mira, para que te eches el comercial, pregunta uno de los tantos Migueles del grupo, que si tienes pensado dar cursos o más bien cuáles son los cursos que tienes relacionados con este tema de datación de los tipos de divergencia. Y yo le agregaría, más o menos, si pensáramos en un plan curricular, cómo tendríamos que tomar las materias para justo poder llegar al doctorado y decir, ahora sí, de doctorado me voy a aventar la datación molecular de una familia completa de arañas, ¿no? Sí, no, pues yo doy los cursos de sistemática básica, que es como la de segundo semestre, ¿no? Entonces ese es algo así como el propedéutico para el curso para el curso optativo, que es sistemática 2, que en esta ocasión es el que estoy dando en este semestre, el que acaba de empezar, que le llamamos ahí pomposamente bioinformática filogenética, porque tiene un pedazo de R y de introducción a la programación en R, ¿no? Y tratamos de poner énfasis en hacer cosas en R de filogenética, ¿no? Entonces tiene un pedazo de inferencia, tiene un pedazo de R y tiene un pedazo de aplicaciones que es reloj molecular, modelos de diversificación asociado a estado de carácter y reconstrucción de estados ancestrales, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a meter en este semestre, o sea, esas tres cosas. Pues para tomar pues tienen que tener algo de idea de filogenias, porque vamos a entrar corriendo, vamos a caer corriendo en las filogenias paramétricas, ¿no? Entonces vamos a empezar a ver modelos de sustitución de nucleótidos. ¿Por qué consideramos que es más informativo usar modelos cuando analizamos secuencias en vez de parsimonia, ¿no? O sea, empezar a tratar de contestar desde ese punto, ¿no?
ese es el curso que se está dando en este semestre. Ahí sí, digamos, ya lo tenemos ahorita lleno, tenemos los 25 inscritos, pero tenemos también como 20 oyentes. Entonces, la única ventaja del semestre es que todos los oyentes caben, ¿no? No hay absolutamente ninguna restricción para que los oyentes puedan entrar, ¿no? Entonces, en mi canal de YouTube está la presentación del curso por si quieren ver de qué se trata, y está la liga al Classroom por si quieren entrar y ver el calendario, y ahí vamos a ir poniendo las entradas para el Zoom, ¿no? Entonces, esos son los cursos en licenciatura. Y en posgrado, pues damos el curso de sistemática molecular, que lo vamos bautizando diferente cada año, ¿no? Entonces, a veces era, ¿cómo era? Sistemática, no, filogenética comparada, o una cosa así le pusimos, ¿no? Entonces dijimos, no, ya no vamos a poner nada de inferencia, vamos a poner puros métodos de aplicados, ¿no? Ah, sí, órale. Luego otro fue el semestre del reloj molecular, y así, ¿no? Va como cambiando porque qué aburrido dar el mismo curso siempre, ¿no? Entonces, del semestre pasado fue, también entró Hernán a dar cosas de coalescencia, ¿no? Entonces, estas cosas que están como entre la frontera, entre la genética de poblaciones y la macroevolución, ¿no? Entonces, doy el curso entonces en posgrado, ese curso lo abrimos por lo general cada año, entonces lo abrimos, bueno, ahora se desfasó un poco cuando Susana entró a la dirección, pero entonces está en semestre par, ¿no? Entonces en los semestres pares abrimos el de posgrado. Yo todos los años abro de licenciatura y cuando doy un semestre el avanzado y otro semestre el cortito, el de segundo semestre, ¿no? Y luego, bueno, ya últimamente, ahorita por cuestiones más bien administrativas, ya no me están dando chance de darlos de actualización de profesores, pero no sé, yo creo que me eché como 25 cursos. O sea, sí ya fue una salvajada, ¿no? De actualización de profesores, ¿no? Entonces, eso era como ver estas cosas en 20 horas, en una semana, ¿no? Entonces, sí era un poco, un poco locado, pero... y como qué tipo de antecedentes tienen que tener, pues bueno, es muy bueno en lo general si ya cursaron bioestadística para el avanzado, ¿no? Y si tienen también nociones de filogenética básica, digamos, saben reconocer un grupo monofilético, saben que es plesiomórfico, apomórfico, digamos, lo básico, y tienen nociones de parsimonia, ¿no? En especial para poder tener más claro el contraste entre parsimonia y métodos de máxima verosimilitud al momento de analizar secuencias, ¿no? Entonces, ese sería como un antecedente que necesitarían. Pues ahora sí hay muchos cursos que dicen, no necesitas antecedentes, nada más saber leer y escribir y hacer cuentas, ¿no? Entonces también saber leer, escribir y hacer cuentas, saber leer en inglés ayuda un montón. Y básicamente es eso, ¿no? Intentamos que el curso, o sea, tratar de explicar de la manera más comprensible, espero, los temas, ¿no? O sea, la idea es que el tema, aunque a lo mejor parezca difícil, hay algunos profesores que dicen, no, es que esos métodos son muy difíciles, ¿no? No hay que enseñárselos a los chavos, ¿no? Porque son medio mensos. Entonces yo siempre parto del asunto de que no hay que subestimar a los alumnos, ¿no? O sea, siempre los alumnos son súper pilas, ¿no? Y siempre dices, ay, eso no lo había pensado. Pero entonces, y nuestra chamba es explicar las cosas que son aparentemente difíciles de manera lo más sencilla posible para que todo mundo como que le caiga el 20, ¿no? Entonces, sí, partiendo de eso, si se quieren también asomar al curso, claro, los inscritos van a tener el proyecto semestral, que lo vamos a hacer mucho como lo hicimos el proyecto de posgrado, o sea, con un coacheo casi de micromanaging, ¿no? Un coacheo como más cercano, ¿no? Entonces, los alumnos plantean una pregunta biológica y vemos la manera de contestarla con métodos filogenéticos y es estar reuniéndose con los equipos, etcétera. Eso no puede ser con los oyentes, pues porque sí está como más... Y este semestre es un semestre medio loco, ¿no? Es un semestre como híbrido, entonces va a ser sincrónico, diacrónico, asincrónico, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a meter muchos contenidos en el canal, ¿no? La idea es tener muchos videos que les expliquen o que les den el fundamento para que lean los papers y los discutamos. Y pues bueno, si quieren entrarle, pues bienvenidos, ¿no? Pues muchas gracias, allí vamos a estar seguramente, de chismosos. Sí. Nomás no vayan a hacer, no vayan a vandalizar el salón. No, prometemos quedar muy callados para aprender. No, pues de hecho, parte como de
una de las iniciativas de este grupo es ver las necesidades de los estudiantes, porque aquí la mayoría somos estudiantes, y pues estaría padre, ¿no? Si pudieses en un curso de verano, un curso de invierno, algo así, darnos como súper mega recontra introducción a los métodos de datación. Igual Sí, y sí, ya de podríamos hacer manera, algo. sí, de manera por fuera nosotros nos ponemos a ver hasta inferencia bayesiana y ya llegar no tan sonsos. Sí, no, bueno, pues el chiste sí es un poco, claro, ¿no? O sea, sí se hace el contraste entre frecuentista y bayesiano, como para que lleguemos todos a la conclusión de, sí, como los mantras del curso es, puedo hacer esto en R y cómo bayesianizo esto, ¿no? Entonces, esos son los mantras del curso, ¿no? O sea, hacerlo todo en R y hacerlo todo bayesiano. Pero, pero sí, la idea es que sí, o sea, a lo mejor si inclusive o sea, si parte también de eso, o sea, de que cómo funciona la cadena de Markov Monte Carlo, cómo va muestreando, qué es lo que pretende hacer, etcétera, etcétera, pues entonces, es que tú, Dariana, tomaste el curso hace año y 2 años. Hace 2 años tomé, Sí, 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 sí. Sí, no es que ya cambió la parte de sí, ya Bayesiano. todo. Entonces, sí, sí. Pregunta por ahí a los que tomaron, a lo mejor, bueno, algunos dijeron que sí, como que sí les caía el 20 más fácil. Pero, pero sí es que va cambiando, va uno agarrando más callo, espero yo. No, no nada más se hace uno más viejo, sino con ¿En el qué paso horario del es el tiempo. curso? El curso oficialmente es martes y viernes de 11 a 2, pero básicamente yo creo que nos vamos a quedar con la sesión de los viernes a las 11 para discutir artículos y discutir contenidos de los videos, etcétera, etcétera. Y el martes fundamentalmente es para que vean los videos y lean, ¿no? Porque en la facultad nos dieron un manazo y nos dijeron que no diéramos, que no hiciéramos la salvajada que nos pidieron hacer el semestre pasado, que fue conservar las mismas clases en los mismos horarios durante el mismo tiempo y obligarlos a presentarse, ¿no? En el Zoom. Entonces, que lo que implicaría ahora que martes de 11 a 2 tuviéramos las 3 horas en el Zoom y el viernes también de 11 a 2 tuviéramos las 3 horas en el Zoom, ¿no? Entonces nos dijeron que no hagamos eso, que es antipedagógico y que buscáramos otra manera de no tener a los alumnos pegados a la compu, ¿no? Entonces Sí, este semestre va a estar va a estar divertido. sí, es de experimentación. Sí, exacto. Entonces, de nuevo, una vez más, son estudiantillos de Indias, ¿no? Y y pues en una de esas y hasta aprenden. No, no es cierto. Pues sí, yo creo que sí, ya nosotros no teniendo la presión de tener que pasar con una calificación aprobatoria o que tengamos que hacer las tareas, yo creo que sí es más fácil que aprendamos. Sí, sí, exacto. Entonces uno puede llegar y hacer preguntas bueno, de preferencia de lo que está en el curso, ¿no? No de si, ay, tú ya fuiste a ver a los de Frena ahí al Zócalo, ¿no? Y cosas por el estilo, ¿no? Bueno, pues te agradecemos de verdad muchísimo, muchísimo la plática. Yo creo que especialmente justo los que somos de doctorado y que medianamente estamos aprendiendo a ver estas técnicas porque fue clarificadora, o por lo menos para recordar algunos conceptos básicos. Y pues no sé, yo ya no tengo nada más que agregar más que pues, darte otra vez las gracias. Entonces, no sé si Dani quiera agregar algo más. No, pues igual agradecerte mucho, Ricardo. A mí me gustó mucho el curso que ustedes dieron el semestre pasado y aprendí muchísimo. Ah, Pero ándale. bueno, Ah, pues sí, tú subiste. Sí, la ajá, experiencia. sí, Dani Ble también anda por aquí. Órale. Ajá, entonces, pues sí aprendimos muchísimo, pero justamente conforme uno va llevándolo a la práctica, se empieza a Ujú. atorar y empiezan a surgir dudas y uno empieza a decir, ya no quiero hacer esto. Sí, exacto. Entonces, pues yo creo que, bueno, hay muchísimos que están interesados en tu curso. Yo creo que sí te vamos a invadir desde Zoom. Y sé que ya tienes ocho nuevos seguidores en tu canal. Ah, genial. Ya puedo empezar a monetizarlo. Y sí, aquí todas también te andan agradeciendo por la charla. Dice que excelente charla. No, pues muchísimas gracias. Yo espero que les haya sido entretenida, por lo menos. Sí, Sí, bastante. ujú. Y si Pues sí, preguntan que si tienen más dudas, que si pueden contactarte más adelante.
Sí, claro, ya sea que me escriban a mi correo o en las redes sociales. Ah, sí, porque Twitter, aquí si quieres en el chat nos dejas nos puedes dejar tu enlace del canal de YouTube, el Twitter, el Sí, ahí Instagram. sí. Ándale. Sí, no. Bueno, y también bueno, sí, aprovechando que hay estudiantes también de posgrado que estamos organizando, junto con otros profesores, una colecta de compus usadas. Entonces, lo que hacemos con esas compus viejas, o sea, compus que ya tengan ahí en la pata coja de la mesa, ¿no? Abandonadas o en el closet, aunque sean chiquitas, ¿no? Muchos han llevado de esas como Acer de 10 pulgadas. Les ponemos Linux para que jalen mejor esos fierros viejitos y se las damos a chavos que no tengan compu, ¿no? De licenciatura. Entonces, estamos haciendo eso, llevamos yo creo esperamos llegar como unas 20 a lo mejor, por lo menos, ¿no? Optimistamente ahorita. Tal lo menos, o sea, digo, en el lapso de la próxima semana y piquito. Ya llevamos como unas 8 repartidas el día de hoy. Y y entonces sí, si tienen algo por ahí, ahorita está empezando el semestre de licenciatura, entonces los chavos están así como para echarles la mano y que no vayan a empezar a dejar las clases, ¿no? Entonces, si tienen algo por ahí guardado, entonces es súper bienvenido, ¿no? Y entonces ahí sí también, si me quieren contactar, gracias. No, pues esperemos, ¿no? Veamos qué se puede armar. Hay que ir a buscar al Genial. cuarto de los trevetos. Sí, exacto, en este momento. Bueno, pues en ese caso yo creo que te agradecemos nuevamente todos la oportunidad de estar contigo en clase, en dinámica, y pues ya para despedir al grupo, si no tienen otra cosa que comentar aquí en el chat, la siguiente semana, muchachos, no hay como tal una charla, no va a ser una discusión como tal, pero sí hay noticias. ¿Por qué? Porque vamos a adelantar unas cuantas noticias sobre el proyecto del listado inventario / catálogo de arañas de México. Entonces, las personas que están haciéndose cargo de una propuesta de proyecto van a presentar algunos avances, van a resolver algunas inquietudes y la idea es que podamos ya establecer una fecha para que aquellos que se anotaron en la lista que quieren participar en este megaproyecto, pues ya nos podamos reunir ahora sí que en forma para ver cómo vamos a trabajar, ¿no? También la siguiente sesión vamos a discutir un poco sobre cuál va a ser el siguiente bloque en estos viernes de arañas. Hay la idea por ahí de que empecemos a presentar trabajos estudiantiles sobre nuestros inventarios regionales o estatales que hemos hecho de arañas.